descubre la increíble verdad detrás de esta abuela. Su marido infiel solo quería robarle todo. Doña Clara, con sus 75 años, es el alma de un pequeño pueblo en México, donde el brillo de su sonrisa ha sido nublado por sombras de traición y dolor. Tras la pérdida de su hijo mayor, la calidez de su hogar se ha convertido en un eco lejano, y con 2 hijas a su cargo, cada día se convierte en un reto emocional. El amor que construyó con Fernando, su esposo de toda la vida, ahora parece una ilusión frágil, llena de fisuras que amenazan con desmoronarse. Clara ha dedicado su vida a ofrecer a sus hijas un ejemplo de lealtad y honestidad. Pero cuando el mundo que había trabajado tan duro por edificar se quiebra en pedazos, se enfrenta a su mayor reto. ¿Cómo puede seguir confiando en el hombre que un día fue su pilar y su amor eterno cuando descubre que ha estado engañándola? La traición no solo afecta su corazón, también pone en juego el futuro de sus hijas y los ahorros que le costaron tanto esfuerzo. Mientras las sombras de la traición crecen, Clara se encuentra atrapada entre el deseo de perdonar a Fernando y el impulso innegable de luchar por lo que le pertenece. La angustia se apodera de su mente. ¿Debería dar una segunda oportunidad al hombre que ha hecho añicos su confianza? La idea de perder su legado, fruto de años de sacrificio, la atormenta. Las noches son un abismo de insomnio y recuerdos dolorosos. La respiración se le acelera al pensar en lo que está en juego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada descubrimiento sobre la traición de Fernando parece más devastador que el anterior. Doña Clara se siente cada vez más acorralada, como si el aire se volviera denso a su alrededor. Cada mirada de compasión de sus amigas se siente como un recordatorio de su dolor, y sus hijas, desinformadas de la gravedad de la situación, siguen confiando en la figura paternal que ella ahora cuestiona. Esa carga es un peso insoportable, un dilema que aplasta su corazón. ¿Debería protegerlas de la verdad o liberar su mente con la cruda realidad? Mientras Clara va ensamblando ese rompecabezas de traición, la tensión se vuelve casi palpable. Los temores la asaltan, y la rabia por lo que ha perdido se mezcla con la tristeza de una vida marcada por el sufrimiento. Está decidida a enfrentarse a Fernando, a desahogar su angustia en palabras, pero la incertidumbre la ancla al suelo. En su mente, el eco de su pregunta se repite como una letanía. ¿Cómo volver a confiar en alguien que te ha despojado de lo más sagrado que tenías? Ese momento de máxima angustia se cierne sobre ella, donde el pasado y el futuro arden en un fuego de contradicciones. Clara sabe que debe elegir, pero su corazón dividido entre el amor que aún siente y la necesidad de proteger a sus hijas la consume lentamente. El aire se siente pesado, y su corazón bullen con la determinación y la desesperación. La confrontación con Fernando se acerca, y la pregunta que nadie ha podido responder, la que podría definir su vida, aún sigue latiendo en su interior. ¿Podrá recuperar no solo lo que le pertenece, sino también su dignidad y el respeto que siente que se ha desvanecido? Los ecos de su lucha resuenan en el aire, dejando una atmósfera cargada de posibilidades y miedo, un tormento que apenas comienza a desvelarse. La confrontación que Clara había estado evitando finalmente se materializó un día gris y pesado. El clima parecía reflejar la tormenta que se avecinaba en su interior. Mientras organizaba la cocina, un acto rutinario que le ofrecía un soporífero consuelo, escuchó la puerta abrirse con un chirrido. Era Fernando, con su habitual semblante despreocupado, como si nada en su mundo hubiera cambiado. Esa imagen de normalidad desgarró aún más la delicada telaraña de sus pensamientos. Necesitaba ser firme. Las dudas que la habían asaltado durante días se transformaron en una decisión clara. Tenía que hablar. Fernando, necesitamos hablar, dijo, su voz resonando en la desolada estancia. Él desvió la mirada, pero el brillo de sus ojos reveló una mezcla de sorpresa y desdén. Sin embargo, Clara no estaba dispuesta a ser intimidada. El tiempo del miedo había concluido, ahora era el momento de ser valiente. Mientras ambos se sentaban en la mesa, el ambiente se tornó tenso.
Las palabras comenzaron a fluir en un torbellino de emociones contenidas. Sin embargo, Clara no se limitó a expresar su dolor, también comenzó a descubrir su propia fuerza. Hemos construido una vida juntos, pero tu traición lo ha cambiado todo. No sé si puedo perdonarte, y ya no estoy segura si quiero seguir siendo parte de tu vida. Cada frase pronunciada era como una liberación, desechando las cadenas de un vínculo que la había mantenido atrapada. A medida que hablaba, se chocaba contra la cruda realidad de su situación, pero cada palabra traía consigo un destello de poder. Fernando intentó interrumpir, defenderse, pero Clara fue implacable. Tu comportamiento ha sembrado desconfianza en un hogar que debería ser sagrado. Las palabras de Clara sirvieron también como un espejo que reflejaba sus propios miedos y deseos. A lo largo de su vida, había aprendido a guardar sus sentimientos, a suprimir su voz en nombre del amor y la familia. Ahora, se encontraba en un umbral que iba más allá de la traición, estaba en camino de redescubrir quién era ella misma, más allá del papel de madre y esposa. La conversación se intensificó a medida que Clara desnudaba cada aspecto de su dolor. Se dio cuenta de que su verdadero desafío no solo era lidiar con Fernando, sino también sanar las heridas que había mantenido ocultas. La incertidumbre sobre el futuro de sus hijas y su propio bienestar seguía siendo un peso en su corazón, pero hacer frente a Fernando le otorgaba un sentido de claridad. Comprendía que, si bien la verdad podría causar dolor, la liberación de aquel secreto le ofrecía la oportunidad de reconstruir su vida. No obstante, la realidad de sus circunstancias era compleja. Fernando, atrapado en su propia red de mentiras, comenzó a mostrar signos de resentimiento. No puedes simplemente cerrar la puerta a nuestra historia, dijo con un tono de súplica que casi la hizo vacilar. Pero Clara sintió que la confianza se esfumaba al igual que el aire en sus pulmones. Finalmente, ese instante de sinceridad se tornó en una revelación, como una chispa que puede encender una llama. La abuela que había renunciado a su voz estaba despertando, y esa transformación la asustaba y fascinaba a la vez. ¿Podría este ser un nuevo comienzo? A medida que la conversación llegaba a su fin, Clara se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. La elección entre permanecer en un matrimonio basado en la traición o tomar las riendas de su vida era abrumadora, pero sus pasos comenzaban a tomar dirección. El sol comenzó a asomarse tímidamente fuera de la ventana, un símbolo de esperanza, pero también de un futuro incierto. Sería difícil, y el camino solo comenzaba a delinearse ante ella, pero sabía que nunca más permitiría que alguien le robara su voz. Clara contempló el desorden que se había creado en su vida y se sintió resuelta. La decisión había madurado en su interior, y de pronto se sintió lista para enfrentarse no solo a Fernando, sino también a sí misma. ¿Cómo sería su vida sin la sombra de la traición? ¿Podría reconstruir lo que quedó de ella? Las respuestas aún estaban en el aire, como un eco inacabado, pero su espíritu empezaba a arder con una nueva energía. Y así, mientras el día despuntaba con una luz dorada, Clara entendió que el momento decisivo aún no había llegado. La verdadera prueba estaba por venir, y con ella, un nuevo camino en su vida que prometía ser todo menos predecible. El clima empezaba a despejarse tras la tormenta. Clara observó con renovado ánimo cómo la luz iluminaba cada rincón de la cocina. A pesar de la conversación desgastante que había mantenido con Fernando, una sensación de claridad la invadía. Había comenzado a delinear un nuevo capítulo en su vida. La liberación de sus sentimientos la había llevado a un lugar de introspección donde el miedo comenzaba a desvanecerse, y en su lugar florecía un poderoso deseo de autodescubrimiento. Con la energía renovada, Clara se sentó en la mesa con su libreta de notas y un bolígrafo. Tenía ganas de plasmar sus pensamientos, de estructurar sus ideas y de esbozar su futuro. Con cada palabra que escribía, se sentía más segura de su voz y de las decisiones que estaba tomando. La vida que había compartido durante tantos años con Fernando empezaba a sonarle como un eco lejano. ¿Quién era ella sin él? La respuesta se hacía cada vez más evidente, una mujer capaz de tomar las riendas de su destino, capaz de enfrentar sus temores. Los días transcurrieron, aunque había momentos de vulnerabilidad, Clara se concentraba en fortalecer su nuevo sentido de identidad. Se sumergió en actividades que la hicieron vibrar, comenzó a practicar yoga, algo que había dejado de lado durante años, y se unió a un grupo de mujeres que exploraban sus historias y compartían sus luchas.
Este entorno la brindaba un espacio seguro para confrontar no solo su dolor, sino también sus ambiciones y sueños. Después de recibir un mensaje de una antigua colega, Clara decidió volver a estudiar. Nunca había obtenido un título universitario formal y eso siempre había sido una espina en su costado. La decisión de inscribirse en un curso de administración de empresas le ofrecía una perspectiva frescamente liberadora. Este nuevo desafío no solo era académico, también representaba una forma de empoderarse a sí misma y construir algo nuevo sobre las ruinas de su antiguo matrimonio. En clases, el entusiasmo la rodeaba, la manera en que sus compañeros discutían ideas encendía su mente, y cada pequeño logro académico solidificaba su confianza. Al principio se sintió un poco fuera de lugar, pero pronto la incomodidad se tornó en desafío. Clara se dio cuenta de que cada una de aquellas mujeres sentadas a su lado tenía sus propias batallas, y esas historias resonaban profundamente en ella. En las noches, mientras las niñas dormían, Clara se sentaba frente a su computadora a trabajar en sus tareas. A menudo reflexionaba sobre sus reflexiones de vida, el papel que había desempeñado durante tanto tiempo y lo que realmente quería para el futuro. Fue en una de esas noches, rodeada de libros y papeles, que se dio cuenta de que no solo debía reconstruir su vida, sino también redefinir lo que significaba ser madre. El amor y la relación con sus hijas eran su prioridad, y comprendió que debía ser un ejemplo de fortaleza para ellas. Sin embargo, un día, mientras preparaba la cena, el timbre sonó. Clara abrió la puerta y se encontró cara a cara con Fernando. Su mirada estaba llena de algo entre súplica y desafío, y mientras él comenzaba a hablar, Clara sintió que toda la energía y determinación que había cultivado a lo largo de las últimas semanas estaba en juego nuevamente. Una mezcla de incertidumbre y desafío la invadió. Clara, he cambiado, dijo él, y en su voz había un tono de desesperación. Clara sintió que el pasado la amenazaba nuevamente, pero esta vez, el brillo de su voz ya no era el de la mujer que había sido. Eso no justifica tu traición, respondió firme, sintiendo una presión intensa en su pecho, pero también un fuerte deseo de no ceder. La conversación se torcería en un enfrentamiento que podría ser decisivo para su futuro. Las próximas palabras de Fernando podrían cambiar la dirección de su vida nuevamente. ¿Estaría Clara lista para escuchar, o simplemente buscaría el cierre que tanto deseaba? El aire se cargaba de tensión. Era el momento de decidir si la transformación de su vida seguiría avanzando o si retrocedería a la sombra que había decidido abandonar. El tiempo parecía detenerse mientras los ojos de Clara se encontraban con los de Fernando. La sala, llena de la luz tenue de la tarde, se tornó en un espacio cargado de recuerdos anclados en la desconfianza. En ese instante, un torrente de emociones la invadió, rabia, tristeza, y, sobre todo, un profundo deseo de no perderse a sí misma en la vorágine de una conversación que prometía llevarla de vuelta a tiempos oscuros. Clara, insistió Fernando, su voz resonando como un eco familiar. Por favor, solo dame la oportunidad de explicarme. He estado trabajando en mí mismo, realmente lo he hecho. Las palabras de él se deslizaban por su mente, pero Clara sintió que estaba en el filo de una navaja. ¿Debía permitirle entrar, arriesgando su estabilidad emocional? O, por el contrario, ¿debía mantenerse firme en su decisión de avanzar hacia un futuro donde él no tuviera cabida? A pesar de la tentación de escuchar, una parte de ella mantenía alta la guardia. La llegada de Fernando parecía una prueba de todas sus resoluciones recientes. Había descubierto su valor y enfocado sus energías en alcanzar metas personales, y no permitiría que su pasado socavara su esfuerzo. Lo siento, Fernando, pero ya no me interesa saber. Necesito proteger lo que he construido, dijo Clara, notando el temblor en su voz, una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Pero ¿y si te dijera que hay cosas que no sabes? Verdades que podrían cambiarlo todo, replicó él, y su tono traía consigo el peso de un secreto. Clara sintió un estremecimiento. La idea de que Fernando tuviera información crucial la puso en alerta. Sin embargo, el deseo de conocer la verdad podía desviar la atención de su camino hacia la autodefinición que había comenzado a recorrer. Ella debía decidir si arriesgar su estabilidad emocional por un juego peligroso basado en lo impredecible de la historia compartida que ambos llevaban. En su mente, Clara recordó las lecciones que había aprendido en sus clases de administración. La clave del éxito era la información,
pero también lo era la capacidad de discernir cuándo o quién confiaría. Aquí, en esta intersección con Fernando, la lógica confrontaba sus sentimientos. Eres un maestro en el engaño, Fernando. No planeo dejarme atrapar en tus palabras vacías, respondió, sintiendo que cada sílaba la alejaba un poco más de su inseguridad anterior. Sin embargo, la semilla de la duda que él había plantado comenzaba a germinar con fuerza. Desvió la mirada hacia el interior de la casa por un breve instante, dudando de su decisión, preguntándose si había algo más serio en su discurso que debía considerar. Me has hecho daño una vez, no lo haré de nuevo, declaró en voz baja mientras el eco de su afirmación resonaba en su interior y la convencía de lo que realmente podía perder. Antes de que Fernando pudiera responder, Clara dio un paso atrás, cerrando la puerta suavemente. La sensación de pérdida se apoderó de ella, pero al mismo tiempo, la conexión entre su instinto y su voluntad de ser fuerte fue un ancla sólida. Sin embargo, en medio de la lucha interna, una pregunta persistente flotaba en su mente. ¿Qué verdades había dejado sin explorar? Esa noche, mientras las manos de Clara comenzaban su ritual de limpieza post-cena, su mente se alejaba, reflexionando sobre la posibilidad de que el pasado tuviera más capas de lo que había imaginado. Algo dentro de ella temía que esta no sería la última vez que se vería obligada a lidiar con su historia compartida. Al irse a la cama, Clara miró a sus hijas durmiendo serenamente, notando que su compromiso con la transformación requeriría no solo de fortaleza, sino también de claridad en lo que valía la pena defender. Una decisión inminente estaba a la vista, un momento de verdad que podría cambiar nuevamente la dirección de su vida. Lo que había revelado Fernando, aún desconocido, amenazaba con desbordar su nuevo sentido del yo. Podría enfrentarse a su pasado una vez más, o encontraría la forma de proteger su futuro sin conocer toda la verdad. La inquietud la siguió mientras cerraba los ojos, preparando su mente para una nueva batalla que prometía ser aún más desafiante. Clara despertó antes que el sol, como si un instinto interno la empujara a levantarse. La casa estaba en completo silencio, un espacio que solía ser su refugio, pero que ahora parecía cargado de una presión latente. A medida que se movía por la cocina, preparando el desayuno para sus hijas, cada sonido resonaba con un eco diferente, trayendo consigo los últimos ruidos de su conversación con Fernando. La inquietud sobre lo no dicho punzaba sus pensamientos, y comenzó a cuestionarse si cerrar la puerta esa noche la había hecho más fuerte o simplemente había aplazado un dilema inminente. Mientras batía los huevos, se dio cuenta de que la incertidumbre no solo la consumía, la estaba paralizando. En los últimos meses, había logrado retomar su carrera, asistir a talleres de desarrollo personal y conectarse profundamente con sus hijas. Sin embargo, el estigma de su relación pasada seguía presente, recordándole que, aunque había hecho progresos, ciertas sombras aún dominaban el panorama. Fue en ese momento que decidió no permitir que sus miedos dictaran el ritmo de su vida. Clara recordaba haber leído sobre la importancia de manejar el miedo como una herramienta de crecimiento. Estableciendo una estrategia de exploración emocional, se comprometió a investigar por sí misma lo que Fernando había insinuado. No podía permitir que la duda se convirtiera en un obstáculo, ni tampoco quería ceder al pánico. Cada paso hacia adelante debía ser deliberado y táctico. Aquella mañana, después de dejar a sus hijas en la escuela, se dirigió a la biblioteca local. Allí, rodeada de libros y recursos, se sumergió en textos sobre relaciones, psicología y autodescubrimiento. Sentía que cada página la armaba con herramientas críticas, no solo para comprender a Fernando, sino para entenderse a sí misma. A medida que leía sobre la dinámica del poder en las relaciones, especialmente sobre el papel que la desconfianza podía jugar, comenzaba a ver su propia historia desde una perspectiva más clara, como una narradora de su propia saga. La tarde avanzaba cuando Clara decidió escribir una lista de preguntas que le gustaría hacerle a Fernando en caso de que decidiera confrontarlo. Ellas no solo serían interrogantes sobre su relación, sino también sobre sus propias inseguridades y miedos. ¿Por qué no me dijiste la verdad antes? ¿Qué te hizo cambiar?, se repetía a sí misma mientras anotaba. Al hacerlo, sintió una ligera liberación. A través de esa introspección, la carga de la incertidumbre comenzó a ligarse a una nueva forma de empoderamiento. Al regresar a casa, la tensión previa se había convertido en anticipación. Clara sabía que debía tomar el control de su narrativa, y no dejar que su pasado determinara su futuro.
Esa noche, mientras sus hijas dormían, se sentó con su cuaderno, revisando las preguntas que había intentado formular. El acto de escribir se sintió como un ritual sanador, uno que la acercaba no solo a la verdad sobre Fernando, sino también a la verdad sobre sí misma y lo que estaba dispuesta a tolerar en su vida. Sin embargo, el timbre del teléfono la interrumpió. Era un mensaje de Fernando que decía: necesitamos hablar. Tengo algo importante que revelar, algo que promete cambiarlo todo. La inquietante sensación llenó el espacio en su pecho. Clara se sintió en un cruce de caminos, donde su descubrimiento personal se entrelazaba en un momento decisivo. Mientras la noche se cerraba a su alrededor, Clara enfrentaba la realidad inminente. ¿Estaba realmente lista para escuchar lo que Fernando tenía que decir? ¿O había construido su propio camino de verdad para finalmente dejarlo atrás? Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a formular una respuesta, sintiendo que su propia transformación estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que jamás había anticipado. La claridad se situaba en la esquina de su mente, pero la incertidumbre podía todavía prevalecer. Una elección monumental se vislumbraba en el horizonte, y Clara comprendió que este momento podría ser el más definitorio de su nueva vida. Clara miró el teléfono, su corazón pulsaba al compás de una mezcla de expectativa y terror. Decidió no responder de inmediato. Necesitaba claridad antes de hablar con Fernando. Aquella noche, en lugar de dormir, se deslizó de nuevo en su cuaderno, revisando las preguntas que había anotado. Cada una de ellas se volvió más aguda y significativa a medida que su mente se adentraba en el laberinto de dudas y ansiedades. Mientras escribía, una pregunta en particular la detuvo: ¿qué parte de mí se ha conformado con las mentiras? Esta reflexión la llevó hacia un análisis más profundo. Había dejado que otras personas dictaran su valor personal. La voz de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole sobre las imperfecciones y desafíos de la vida en pareja. Recordó las discusiones con sus amigas sobre el amor y la traición, sentencias en las que había creído ciegamente. Decidida a arrojar luz sobre su propia historia, Clara decidió un paso adicional. Convocó a una amiga cercana, Laura, para un café. Necesitaba un testigo, una voz que pudiera ofrecerle un reflejo de su propia situación. Cuando Laura llegó, Clara se sintió aliviada. Las dos se sentaron a una mesa cerca de la ventana mientras la tarde se deslizaba lentamente hacia la noche. Las palabras fluyeron entre ellas como un río caudaloso. Clara compartió su sensación de inseguridad sobre la conversación que se avecinaba con Fernando. Laura, perceptiva y atenta, le hizo preguntas incisivas. ¿Qué esperas de él? ¿Qué desearías escuchar?, preguntó, haciéndola cuestionar lo que realmente quería de esa conversación. Quiero ser franca. La verdad, cualquier verdad, es mejor que las conjeturas, Clara confesó, sintiéndose más fuerte a medida que hablaba. A medida que la charla se extendía, Clara comenzó a vislumbrar sus propias esperanzas. Lo que antes parecía un laberinto de incertidumbres ahora se caracterizaba por luces tenues de claridad. Con cada respuesta que busques, acuérdate también de lo que estás dispuesta a aceptar, le aconsejó Laura. Esa afirmación caló profundamente en Clara. Enfrentarse a Fernando no era solo buscar respuestas, era una oportunidad para establecer límites y reafirmar su nuevo yo. Esa noche, sola en casa, Clara trabajó en una lista no solo de preguntas, sino de afirmaciones. Soy suficiente, no tengo que conformarme con menos, no tengo miedo a dejarlo ir si es necesario. Con cada palabra plasmada en la página, la confianza creció dentro de ella, frenando los ecos de inseguridad que antes la asediaban. Esa autoconfianza era, sin duda, un indicador de su evolución. El chirrido del teléfono la sacó de su trance, era otro mensaje de Fernando: ¿puedo ir ahora? Realmente necesito que hablemos. Clara sintió un nuevo impulso. La determinación la embargó, ya no estaba paralizada por el miedo. Respondió: sí, pero no tengo tiempo para juegos. Hablemos con sinceridad. Estoy lista para escuchar. Poco después, el sonido del timbre rompió nuevamente el silencio familiar. Mientras se dirigía a abrir, Clara sintió una mezcla revolvente de nervios y empoderamiento. Este encuentro marcaba la culminación de su viaje hacia la verdad. Pero, ¿qué verdad la aguardaba? Al abrir la puerta,
El rostro preocupado de Fernando le hizo dudar de sus preparativos. En ese instante, Clara entendió que estaba a punto de enfrentarse no solo a un hombre, sino a las múltiples versiones de sí misma que había encontrado en su camino. Con el corazón palpitante y una mente afilada, avanzó hacia lo desconocido, y lo que Fernando revelaría podría cambiar no solo sus vidas, sino la percepción de su propia fortaleza. Clara respiró hondo mientras observaba a Fernando entrar en su hogar, su figura proyectando la mezcla inquietante de preocupación y vulnerabilidad. En ese momento, todo su viaje de autodescubrimiento pareció converger en un punto crítico. Las afirmaciones que había escrito la sustentaban, pero ahora se enfrentaba a una realidad tangible, a una conversación que podría tanto consolidar como desmoronar lo que había construido en su interior. «Hola», dijo ella en voz firme, intentando que su tono no traicionara su nerviosismo. Fernando se sentó, sus ojos esquivando el contacto directo, como si evitara la verdad que probablemente sabía que había llegado. Clara tomó asiento enfrente de él, sintiendo que cada segundo se alargaba en la atmósfera cargada de indefinición. «Gracias por venir», murmulló Fernando, pasándose la mano por el cabello. Esa era una de sus manías, un gesto que siempre había encontrado tierno, pero que en ese momento solo acentuaba su inseguridad. Clara cuestionó si debía compadecerlo o mantener la guardia en alto. Era un dilema que reflejaba su lucha interna. Debería abandonarse en la empatía o ser firme en su resolución. «Quiero que me hables con sinceridad», le dijo, con firmeza. «No quiero rodeos». Clara había tomado la decisión de no permitir que sus emociones nublaran su juicio. Existía un propósito detrás de su valentía. Para ella, el propósito no era solo obtener respuestas, era reclamar su voz, su espacio, la integridad de su ser. Fernando dejó escapar un suspiro entrecortado mientras las palabras comenzaban a salir de su boca. Con cada frase, Clara escuchaba con atención, pero la mente de su amante parecía divagar, como si buscara la forma de salir de un aprieto, en lugar de articular su verdad con claridad. «Necesito que comprendas que no he estado bien», comenzó. Pero Clara se interrumpió mentalmente, escuchando lo superficial detrás de sus palabras. Quería desechar lo que era solo palabrería vacía. No podía permitirse quedar atrapada en excusas. «¿Te estás refiriendo a nuestra relación, o es algo más profundo?», preguntó, con el corazón acelerado. A medida que la conversación avanzaba, el miedo de Clara dio paso a la observación crítica. Esta era una lección de autovaloración. Ella tenía el poder de dictar lo que era aceptable y lo que no. La necesidad de ser honesta con ella misma resonaba en cada pregunta. A lo largo de su vida, había estado tan dispuesta a complacer a los demás que su propia voz había quedado ahogada. Finalmente, Fernando confió que había estado dispuesto a evitar los conflictos enfrentando sus propias inseguridades. Su incapacidad para hacer franqueza había generado una burbuja tóxica entre ellos, en la que la infidelidad había prosperado, solo porque la falta de comunicación había resaltado su incapacidad para enfrentar su dolor. Estas palabras impactaron a Clara como un rayo. Era evidente que la traición no solo había sido el resultado de acciones externas, sino una manifestación de su desconexión emocional. Mientras se adentraban en el abismo de sus revelaciones, Clara sintió que había comenzado a limpiar las capas de engaño que la habían envoltura. Ya no quería seguir siendo una víctima de las circunstancias. La urgencia de tomar decisiones se hacía cada vez más palpable. «Lo que siento por ti no ha desaparecido, pero necesito saber si estás dispuesto a enfrentar esto conmigo. ¿Puedes comprometerte a ser honesto?», demandó, cerrando el espacio de la conversación en torno a elementos concretos. Su autoconfianza brillaba con fuerza y claridad. Fernando asintió, aunque sus ojos aún reflejaban inquietud. La conversión en su interior era inevitable. Clara, por su parte, sabía que cada momento se acercaba más a un desenlace que la definiría a ella y a su camino. Pero la respuesta de Fernando, cuando finalmente llegara, posiblemente definiría no solo su relación, sino su capacidad para abrazar la verdad, por dura que fuera. Ya no era simplemente acerca de la situación, se trataba de redescubrir a sí misma en el proceso. Estaba dispuesta a enfrentar esa verdad. ¿El precio sería más alto de lo que pensaba? Clara sintió como la presión en su pecho aumentaba a medida que la conversación se profundizaba. La claridad que había adquirido en su autovaloración ahora exigía que ella también preparara su propio camino.
Mientras Fernando balbuceaba palabras, ella sopesaba sus emociones, buscando el equilibrio entre el amor y la autoconservación. Su mente, antes atormentada por inseguridades, ahora organizaba cada pensamiento de manera lógica y precisa. Era como si sus experiencias previas se alinearan para fortalecer su determinación. El silencio se adueñó del espacio entre ellos cuando Fernando dejó de hablar. Clara respiró hondo y tomó la iniciativa. Debemos establecer límites claros, empezó, su voz firme resonando con una nueva autoridad. No estaré aquí para cargar con tus inseguridades ni permitiré que la falta de comunicación nos defina. Las palabras eran un manifiesto, una declaración de su nueva realidad en la que pensaba primero en su bienestar. Fernando la miró, los ojos reflejando sorpresa y preocupación. Esa chispa de conexión, que antes había sido un puente entre ellos, parecía tambalearse. Pero Clara ya no tenía miedo de dar pasos firmes y decididos. Internamente, sabía que estaba en la cúspide de un cambio significativo y que su independencia emocional la hacía no solo más fuerte, sino más auténtica. Mientras se sumergían en el diálogo, Clara recordó un momento crucial de su infancia. Su abuela siempre le decía que la verdad es el ancla del alma. Esa sabiduría resonaba en su mente. Voy a enfrentar esto con la verdad, sin importar lo dolorosa que se sienta, se prometió. La conversación no solo representaba la posibilidad de redefinir su relación, sino también de replantear su identidad. ¿Qué tal si hacemos una lista de lo que ambos necesitamos y lo que estamos dispuestos a ceder?, sugirió Clara. La idea, aunque simple, representaba un paso hacia la madurez. Anotar las prioridades se convertiría en un ejercicio de honestidad, exponiendo no solo debilidades, sino también aspiraciones que, hasta ahora, habían estado ocultas por el miedo al conflicto. Fernando asintió con la cabeza, un ligero destello de alivio en su expresión. Me parece bien, dijo lentamente, y eso fue suficiente para Clara. Aún así, la incertidumbre de su respuesta la mantenía en un hilito de tensión. Se permitió mantener la mente abierta, pero también se armó de una férrea determinación. Mientras comenzaban a rastrear sus pensamientos sobre el papel, Clara se sintió invadida por un cruce de emociones. Al escribir, cada palabra se convertía en un ladrillo que edificaba su autocontrol, la estructura de su futuro. Necesito honestidad, no solo contigo, sino conmigo misma, escribió, el bolígrafo avanza sobre la hoja blanca. La acción se transformó en un símbolo de su proceso, liberarse del peso de muchas cosas y concentrarse en lo que realmente quería. Una sensación de empoderamiento la abrazó. Esta no era solo una conversación más, era el inicio de un viaje hacia su auténtico yo. Cada frase expresó en los papeles era un recordatorio de que, independientemente de lo que sucediera, ella estaba en control de su narrativa. Pero el momento se tornó espeso cuando Fernando, con la voz temblorosa, hizo la pregunta que podría cambiarlo todo, ¿y si no puedo darte lo que necesitas? El golpe de esa afirmación la impactó profundamente, un eco de dudas que ella había evitado. La pregunta no solo era un reto a su confianza, sino una invitación a enfrentar la posibilidad de defraudar su propio crecimiento. Clara miró a Fernando, sus miedos se entrelazaban con la esperanza. Había llegado el tiempo de decidir si su amor era suficiente para superar el peligro de lo desconocido. Entonces, debemos aclararlo ahora, replicó ella, sintiendo como cada palabra se convertía en un manantial de determinación. No estoy aquí para conformarme ni para perderme dentro de tus luchas. Estoy dispuesta a pelear por mi verdad. El silencio que siguió fue abrumador. Mientras ambos se enfrentaban de nuevo, Clara sintió que era solo el principio de un ciclo de autodescubrimiento que podría incluir traiciones, revelaciones e incluso nuevas oportunidades. ¿Qué revelaciones ocultas aún surgirían entre ellos y cómo podrían afectar su futuro? La verdad estaba surgiendo, cruda y desafiante. Lo que vendría, quizás, pondría a prueba el límite de sus aspiraciones y la fuerza de su voluntad. Clara sintió como el peso de la conversación se disipaba lentamente, aunque la intensidad en sus ojos revelaba que había mucho más por descubrir. Aquella pregunta de Fernando la empujaba al borde de una revelación personal. ¿Era el amor suficiente para anclarla en una relación que la desafiante realidad sugería podría destruir su autonomía? Esa intersección de emociones, entre la esperanza de un futuro juntos y el miedo a perderse a sí misma, se había vuelto palpable. Decidió no dejarse llevar por la bruma de la incertidumbre.
En cambio, se recordó a sí misma la importancia de seguir adelante con autocuidado y responsabilidad emocional. Con determinación, Clara se apartó de su habitual impulso por complacer. La autocompasión había sido una batalla que había librado por mucho tiempo, y ahora que la había ganado, no permitiría que la desconfianza de Fernando la arrastrara de nuevo a la oscuridad de sus dudas. Mientras ambos permanecían en el silencio cargado, Clara susurró en su mente las palabras que había escrito minutos antes: necesito honestidad. Se habían vuelto su mantra. Cada frase que había anotado era ahora un esbozo de un plano que podría guiar su camino. Decidir cómo avanzar sería crucial. ¿Qué es lo que realmente quieres, Clara?, se interrogó. La pregunta resonó en su interior, demandando respuesta. En un intento por clarificar sus pensamientos, decidió de una vez por todas establecer sus prioridades. Era hora de que su voz interior hablara con la misma firmeza con la que había abordado sus necesidades. Quiero crecer, afirmó en voz alta. Quiero sentir que puedo construir un espacio seguro donde mis emociones y pensamientos sean respetados, no solo por ti, sino por mí misma. Clara miró de nuevo a Fernando, que la observaba con atención, una mezcla de vulnerabilidad y comprensión en su mirada. Quiero saber que mis necesidades no son opciones, sino la base de una relación realmente significativa. Fernando, sorprendida y pensativa, se tomó un momento antes de responder. Entiendo. Pero, ¿y si no puedo ofrecerte eso ahora?, volvió a repetir, esta vez con un tono menos desafiante, más como si se diera cuenta del abismo de incertidumbre en el que ambos se estaban adentrando. La pregunta retumbó en el ambiente, y Clara sintió un escalofrío recorrerla. Este era el momento en que debía tomar una decisión. La brújula de su autovaloración había ido tomando forma en su corazón. Entonces tendrás que decidir si estás dispuesto a trabajar en nosotros, Fernando. Ambos tenemos enfrentamientos que superar. La franqueza de sus palabras liberó una corriente de energía en el espacio. Clara hizo una pausa, observando con claridad cómo la relación se convertiría en un espejo donde ambos tendrían que confrontar sus propios demonios. Ella deseaba que Fernando reconociera esto no como una carga, sino como una oportunidad. Pero en su interior, Clara sabía que gestar una relación saludable requería un compromiso tanto de él como de ella. Solo así podrían construir algo que no solo resistiera el paso del tiempo, sino que permitiera que cada uno floreciera. Esa era su esperanza, su meta, su lucha. El tiempo pasó mientras sus corazones se debatían entre la esperanza y la incertidumbre. Al final, con una voz más suave, como un susurro de conexión, Clara agregó: no estoy aquí para perderme en el camino. Estoy aquí para encontrarme y, si tú decides acompañarme, necesitaré saber que puedes hacerlo también. La ausencia de certeza se convirtió en una esperanza alimentada por la posibilidad de un futuro compartido, pero también por la necesidad de mantenerse firme en su propio camino. Mientras una nueva conversación comenzaba a tomar forma entre ellos, Clara sintió una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. ¿Habían tomado el camino hacia la verdad o hacia la ruptura? Sin embargo, había un espacio vacío, un cuestionamiento no formulado que flotaba entre ellos. ¿Qué pasaría si Fernando, incapaz de comprometerse, decidiera que era más fácil rendirse que luchar por algo que podría ser extraordinario? En ese momento, Clara supo que no podría prever todas las respuestas, pero estaba lista para los desafíos que vendrían. En su interior, una chispa de conocimiento crecía. Ya no estaba dispuesta a vivir para satisfacer la inseguridad de alguien más. Con esa firmeza, sentó las bases de su futuro, y una pregunta emergía: ¿cuál sería el siguiente paso cuando las respuestas se volvían tan inciertas? Clara había venido avanzando en un camino de autodescubrimiento, un sendero forjado en el dolor y la incertidumbre, pero ahora estaba lista para abrir una nueva puerta. Después de la tensa conversación con Fernando, su valentía se había consolidado como una roca, inquebrantable. Cada letra de las preguntas y afirmaciones que había escrito se había impregnado en su ser, recordándole que la verdad era su aliada. Tenía que decidir si continuaría con su vida sumida en la sombra del pasado o si daría un paso firme hacia la luz del futuro. En los días siguientes, Clara se sumergió en sus estudios. Cada clase de administración de empresas le ofrecía no solo conocimientos, sino un espacio de empoderamiento y una plataforma para redescubrir su identidad. La confianza que había cultivado al enfrentar sus retos personales se amplificó al compartir sus aprendizajes en un grupo de discusión.
Todas las noches, mientras corregía tareas y preparaba las de sus hijas, sentía que la pasión por el conocimiento la llenaba de una valentía renovada. Sin embargo, el eco de la conversación con Fernando seguía presente. Se sentía fuerte, pero también consciente de que su camino no estaba exento de riesgos. Así que optó por reunir su coraje una vez más. Decidió buscar a Fernando nuevamente, pero esta vez sería diferente. No estaba interesada en obtener respuestas que lo mantuvieran a él en su vida a expensas de su paz. Necesito que hablemos, le envió un mensaje claro y directo. No quería ser absorbida por la ambigüedad. Para su sorpresa, Fernando contestó rápidamente, accesible y dispuesto, lo que solo aumentó sus dudas. ¿Era este un intento genuino de establecer una conexión, o nuevamente intentaría manipular la conversación? La decisión de Clara fue contundente. Se encontrarían en un parque cercano, un lugar fuera de su hogar que permitiría un espacio de respiración. El día del encuentro, mientras el sol brillaba sobre el cielo, su corazón latía, no por temor, sino por la emoción de estar dando un paso hacia la claridad. Clara se sentó en una banca, rodeada de árboles que parecían compartir el viaje de transformación que estaba experimentando. Cuando Fernando llegó, su expresión era mezclada, entre el nerviosismo y una evidente intención de sincerarse. Clara le dio la bienvenida con una mirada firme que dejaba claro que no estaba allí para tener una conversación a medias. Lo que quiero de esta conversación es una nueva dirección. O bien, una despedida definitiva, expresó, sintiendo un poderoso torrente de determinación en su interior. Fernando tragó saliva, y Clara vio como al fin su máscara de despreocupación caía. Sé que he cometido errores, y quiero rectificar. Pero más allá de eso, entiendo que lo que hemos vivido te ha dañado, y no quiero que pienses que puedo cambiar eso, pero estoy aquí. Clara inhaló aire profundamente, esta era la verdad que necesitaba. Su corazón comenzó a abrirse, pero los muros de protección no eran fáciles de derribar. Ciertamente has tocado temas importantes, pero no se trata solo de cosas que puedes reparar. Debemos ser sinceros sobre lo que tanto duele, dijo Clara. Y, para su sorpresa, comenzó a compartir sus sentimientos, abriendo la puerta a una conversación que parecía imposible. Fernando dio un paso hacia adelante, una señal de disposición. Sí, he estado atrapado en mis inseguridades. He traído mi carga sin darnos el espacio de enfrentar las cosas juntos. Te fallé y nunca quise hacerte daño. Clara sintió que su mente se liberaba, por primera vez de verdad estaba escuchando, y Fernando parecía estar revelando su humanidad. Pero también sabía que la sinceridad necesitaba ser emparejada con acciones. Me gustaría que trabajemos en esto, pero estoy decidida a no ser un puente para tus inseguridades. La verdad es que me duele haber perdido tanto tiempo y parte de mí misma por tu infidelidad. Cada una de sus afirmaciones se sentía más liberadora que la anterior. En este momento, Clara se dio cuenta de que no estaba buscando solo una reconciliación, sino su libertad. La conversación avanzó, ambos compartieron sus experiencias. Clara habló de su viaje hacia la independencia, cómo su autoconfianza creció a través de su educación y nuevas amistades. Fernando escuchó atentamente y, por primera vez, Clara sintió que era él quien estaba abriendo su corazón en lugar de escapar de la realidad. Finalmente, cuando la tarde comenzaba a caer, Fernando habló con un aire de resolución. Quiero ser parte de tu vida, pero aprenderé a hacerlo en tus términos. Prometo ser transparente. Si decides que el amor que nos unió no es suficiente, también respetaré tu decisión. Las palabras colisionaron con el aire que los rodeaba, resonando en el espacio entre ellos. Clara sintió una mezcla de gratitud y pesadez en su pecho. Esta era la sinceridad que buscaba, pero también podía sentir que su camino individual solía ser más importante que las promesas vacías de un futuro incierto. Debes entender que necesito tiempo. Este viaje es personal, y no quiero que mis decisiones se basen en lo que tú piensas que debe ser, dijo. Era un balance del poder que había reclamado para sí misma, sin permitir que el amor nublara su juicio. Mientras se despidieron, Clara sintió una libertad como nunca antes. No importaba si su camino continuaría junto a Fernando o se bifurcaría por completo, lo que importaba era que había alcanzado la satisfacción de ser quien realmente era, sin miedo y con una voz fuerte. Esa nueva Clara había conquistado sus demonios y estaba lista para abrazar lo que venía,
sea lo que sea. Días después, mientras paseaba sola al atardecer, sintió que el aire fresco traía consigo un nuevo sentido de posibilidad. Se dio cuenta de que su vida estaba en sus manos, era una mujer con decisiones que tomar, y pasos que dar. Había transformado su dolor en crecimiento, y en su corazón latía una inquebrantable confianza. Clara volvió a casa, satisfecha con su decisión de seguir adelante, lista para seguir construyendo su futuro, ya sea sola o con alguien dispuesto a ser un verdadero compañero. La sombra de la traición era ahora solo un vestigio del pasado, dejando un espacio iluminado por la esperanza. Este era su nuevo comienzo. Clara entendió que la verdadera conquista era la que se llevaba a cabo en su interior. La resolución estaba presente, sabiendo que había enfrentado lo inimaginable y había emergido más fuerte que nunca. Clara abrazó su nueva vida, sin temor y sin miedo. La abuela que una vez había sentido que había perdido todo había encontrado su esencia. Con una sonrisa en su rostro, restableció su rumbo. Al final, era su historia, y ella estaba decidida a escribir cada capítulo con valentía y autenticidad. Ahora, amigos, es el momento de mostrar su apoyo incondicional. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su voz es importante. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver este inspirador desenlace. Queremos seguir compartiendo historias de superación personal y su apoyo hace toda la diferencia.